Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 26 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie Enseñanzas breves para vivir por siempre. Estamos basándonos en Proverbios capítulo 20 y el día de hoy el versículo es el versículo 20. He aquí un pasaje severo, rudo, que nos confronta con una problemática que siempre ha existido, los problemas familiares. Pero nos presenta un caso en particular, los hijos que ofenden a sus padres. Pudiera ser que la enseñanza no sea pertinente para usted, pero recuerde que en estos devocionales estamos estudiando lo que la Biblia nos dice en el libro de los Proverbios y vamos pasando de verso a verso y de capítulo a capítulo, dejando que Dios nos hable por su palabra. No se trata de gustos, ideas, experiencias o dudas personales, sino de lo que la palabra de Dios nos presenta cada día. Así que sugiero que reflexionemos a profundidad y nos apropiemos de la enseñanza. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Versículo 20 de Proverbios 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Paráfrasis. Aquel que falta al respeto a sus padres merece que la vida le sorprenda con el más profundo abandono. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La enseñanza de ser un buen hijo o una buena hija. Y por supuesto que la enseñanza surge de un análisis contrario a lo que dice el proverbio, porque el proverbio habla justamente de deshonrar a los padres, de maldecirlos. No vamos a aprender eso, sino vamos a aprender justamente lo opuesto a eso, la enseñanza de ser un buen hijo o una buena hija. Al que maldice a su padre o su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice. Leamos el proverbio en otras versiones de la Biblia para entenderlo mejor. La Nueva Versión Internacional dice, al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. La traducción de Latinoamérica dice, al que maldice a sus padres, morirá antes de tiempo. La Nueva Traducción Viviente dice, si insultas a tu padre o tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Y la Reina Valera contemporánea traduce, la muerte más sombría le aguarda al que maldice a su padre o su madre. A simple vista la enseñanza es obvia. Los hijos tienen una obligación natural de respetar a sus padres y resulta un crimen con consecuencias nefastas no hacerlo. Toda la Biblia nos habla del respeto a los padres, de honrar a los padres. En diferentes partes de la Biblia se nos dice, permítanme dar solo 3 ejemplos. Creo que son 4 ejemplos. Primero, el respeto a los padres es uno de los mandamientos del Decálogo. Uno de los 10 mandamientos es este. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto está en Éxodo 20:12. Y este mandamiento se repite muchas veces en todo el Pentateuco y en otros pasajes del Nuevo y el Antiguo Testamento. En otra lista, número 2, en otra lista de mandamientos, el de maldecir a los padres se coloca junto con el asesinato y el secuestro. Mire cómo dice Éxodo 21:15 al 17. El que hiere a su padre o su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El día de hoy, algunos partidos políticos y algunos ciudadanos pugnamos porque los secuestradores, los asesinos, reciban penas más severas. Algunos incluso hablan de la pena de muerte o de la cadena perpetua. Pero nadie pugna porque los hijos que deshonran a sus padres les pase lo mismo, los metan a la cárcel. Nadie, ni yo, por supuesto, ningún padre haría eso. Pero ojo, porque en los conceptos de Dios, en el corazón de Dios, el asesinato, el secuestro y el maldecir a los padres están en el mismo nivel. El Señor Jesucristo, en tercer lugar, el Señor Jesucristo ratificó el mandamiento respecto a honrar a los padres y lo explicó. Él dijo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 15, 4 al 6. En el contexto judío, un judío tenía obligaciones de diezmar y ofrendar en el templo para sostener la obra, igual que hoy los cristianos tenemos ese privilegio, ese honor de compartir, de dar de lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado muchísimo, y dar algo para que su obra siga adelante.
En aquella época existía esa situación también, pero también existía la obligación, igual que hoy existe una obligación moral, de ayudar a nuestros padres, especialmente cuando están desvalidos, cuando no tienen trabajo, no tienen ingresos. Pero en aquella época los fariseos se habían inventado algo. Para no tener que ayudar a los padres y también llevar la ofrenda al templo, cuando llevaban una ofrenda le decían a su papá, es que es mi ofrenda a Dios. Lo que te iba a dar es mi ofrenda a Dios. Y no te la puedo dar porque la voy a dar a Dios. Así es que así solamente gastaban una parte. Y dice el Señor que estaban invalidando el mandamiento de Dios con su tradición. En cuarto lugar, Pablo enlista el pecado como parte de la depravación del ser humano. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto está en 2 Timoteo 3:2. El tema en realidad es una enseñanza universal. En otras culturas también se habla de esta obligación de los hijos con respecto a los padres y de lo peligroso que es deshonrarlos. Por ejemplo, un dicho egipcio instruía de la siguiente manera: quien no se enorgullece de los nombres de su padre y madre, así el sol no brille sobre él, pues es un perverso. Y un dicho popular dice que si un hijo atenta contra sus padres, se le seca la mano. ¿Se acuerda que decían eso los padres de antes? Los padres que sí daban berejonazos a los hijos, el día de hoy está prohibido, pero en otras épocas, ándele, se le seca la mano, le decían a uno, si uno se atrevía a levantar la mano como en un intento, una amenaza. Ahora bien, es evidente que el proverbio surge del mandamiento de honrar a los padres. Por eso hemos reflexionado en el tema, pero debemos preguntarnos dos cosas. ¿A qué se refiere cuando dice al hijo que maldice a su padre o su madre? ¿Qué es eso de maldecir al padre y madre? ¿Y qué significa? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Tratemos de responderlo. Que maldice a su padre o su madre se refiere a un insulto, falta de respeto y, por supuesto, a la violencia que algunos hijos hacen contra sus padres, violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica o física. Y en virtud de que el respeto a los padres debería ser una lógica y natural respuesta, producto de la gratitud por todo aquello que los padres, los buenos y los regulares, realizan a favor de los hijos, el asunto se vuelve aún más grave y severo. Así que también se refiere a la ingratitud, a ser malagradecido o ser desagradecido, que es peor. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa? Se le acabará la vida, se morirá, se le acabará la reputación, se le acabará el valor, el gozo de vivir. Es casi una expresión en respuesta a la maldición del hijo, como si el proverbio dijera que el hijo que maldice a su padre o su madre sea el mismo maldito, que cuanto más necesite de una lámpara se le acabe el combustible, que cuando más angustiado esté no encuentra a nadie que le ayude. La verdad es que es una muy severa frase, hasta dolor me da esta frase a mí. Ningún padre desearía tal cosa para su hijo o su hija, sea cual sea el caso de su hijo o su hija. Un padre y una madre siempre están dispuestos a perdonar y a cargar con las consecuencias si es necesario, sea o no adecuado este asunto, pues desean lo mejor para sus hijos, y aun aquel que tiene una hija o un hijo contumaz y rebelde, conserva la esperanza de que un día cambiará, así que jamás desearía un mal para aquellos que engendró y ayudó a crecer. Un padre y una madre jamás desearían un mal para aquellos que engendraron y vieron crecer. Y si alguien me dice, conozco a un padre o una madre que sí desea el mal, entonces no es padre ni es madre. Es cualquier otra cosa, pero no es padre ni es madre. Así que la expresión, más que ser el deseo de unos padres, este proverbio, más que ser el deseo de unos padres, es la advertencia a los hijos. Es como si un tercero, Dios en este caso, le dijera a los hijos que maldicen a los padres, aquello que se merecen es esto, no para que lo experimenten, sino precisamente para que eviten experimentarlo. Es, digamos, un proverbio que tiene la intención de disuadir a los hijos a ser hijos que maldicen a los padres. La enseñanza entonces podemos resumirla de la siguiente manera. Número 1. Reconozcamos la importancia y el valor de las relaciones padres e hijos. Número 2. Hagamos lo que nos corresponde como padres, como hijos, para que las relaciones en casa sean edificantes, llenas de amor de Dios. 3. Hijos, evitemos experimentar maldición. Jamás maldigamos de ninguna manera a nuestros padres. De ninguna manera, ni con el pensamiento siquiera. 4. Si reconocemos que lo hemos hecho ya, arrepintámonos y pidamos perdón a Dios
primeramente, y a los padres también. 5. Padres, hagamos lo que esté de nuestra parte para evitar la maldición a nuestros hijos. ¿Cómo? Perdonando, dando nuevas oportunidades, amando, mostrando el amor deliberada e intencionalmente. 6. Recordemos estas palabras. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 1 al 4. Y aquí se reparte para padres y para hijos. Y número 7. Mantengámonos sujetos de la mano de Dios y venzamos con el bien el mal. Seamos sabios, siendo buenos hijos, aun aquellos cuyos padres ya partieron con el Señor. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo ser buen hijo con alguien que ya se fue con el Señor? Honrando su memoria, honrando el apellido de nuestros padres, honrando su historia, que nosotros permanecemos en la tierra para seguirle escribiendo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.